El despertar de la reina. Te crees que Clara Morales estaba en casa llorando. En realidad, estaba comprando un vestido de 10.000 euros y contratando al mejor detective privado de la ciudad. La joven de rojo escarlata, que se aferraba al brazo de Arturo del Valle en el Gran Club Imperial, no sabía 3 cosas cruciales. Primero, que Clara había orquestado cada detalle para que ella estuviera allí esa noche. Segundo, que la memoria USB en el bolso de Hermes de Clara contenía fotos de Laura con otros 2 hombres casados en los últimos 6 meses. Y tercero, y más importante, que en 30 minutos Laura saldría de ese baile de gala llorando como una niña, mientras Clara se convertiría en la leyenda que la alta sociedad de Madrid contaría durante los próximos años. Arturo pensaba que estaba cambiando a una esposa aburrida por una muñeca inflable de lujo. Laura pensaba que estaba conquistando a un príncipe encantador. Ninguno de ellos imaginó que acababan de despertar a una reina. Y las reinas no perdonan. Destruyen con estilo. La noche de septiembre en el Gran Club Imperial estaba impregnada de ostentación y falsedad. Las lámparas de araña de cristal de Baccarat proyectaban una luz dorada sobre el salón principal, donde se reunía la flor y nata de la sociedad de Madrid para el tradicional baile de gala de la Fundación Esperanza. El aire acondicionado mantenía el ambiente a una temperatura perfecta, en marcado contraste con el sofocante calor de la hipocresía que se respiraba entre los invitados. Arturo del Valle se ajustó el puño de su camisa de seda italiana por tercera vez en 5 minutos. A sus 38 años, el empresario inmobiliario había construido un imperio que le garantizaba una presencia constante en las columnas sociales, pero en esa noche específica se sentía particularmente ansioso. No por la importancia del evento. Después de todo, había asistido a docenas de bailes similares, sino por la compañía que había elegido traer. Laura Campos se deslizaba por el salón como si fuera la dueña del lugar. A sus 29 años, la joven lucía una belleza más llamativa y artificial, con un cabello rubio platino cayendo en perfectas ondas sobre sus hombros descubiertos, realzados por el vestido rojo escarlata de Valentino que Arturo había comprado especialmente para la ocasión. El generoso escote y la tela que abrazaba cada curva de su cuerpo no pasaron desapercibidos ni para las miradas masculinas presentes, ni para los comentarios susurrados de las matronas de la sociedad. «¡Arturo, querido!», la voz aguda de Margarita Castillo, la esposa de un senador federal, cortó el aire como una cuchilla. «¡Qué sorpresa verte aquí! Y con compañía». Sus ojos escanearon a Laura de pies a cabeza, un análisis depredador disfrazado de cortesía social. «Margarita, siempre es un placer». Arturo forzó una sonrisa mientras sentía que el sudor se formaba en pequeñas gotas en su frente. «Ella es Laura Campos, mi consultora especial». Laura se rió, un sonido cristalino que resonó en la sala. «¿Consultora? Qué modesto, mi amor». Sus uñas rojas como la sangre acariciaron el brazo de Arturo de forma posesiva. «Somos mucho más íntimos que eso, ¿verdad?». La vergüenza de Arturo era palpable, pero Laura parecía alimentarse de la situación. Había pasado meses planeando este momento, la noche en que finalmente sería presentada a la sociedad como la nueva mujer de Arturo del Valle. En su mente juvenil y ambiciosa, esta era su coronación oficial. La esposa legítima, Clara, se había convertido en una figura fantasmal en sus conversaciones, una mujer que prefería la discreción al centro de atención. Y esto, para Laura, era una señal de debilidad. «¿Dónde está la señora del Valle?»,
La pregunta de Margarita fue formulada con la precisión quirúrgica de alguien que sabe exactamente dónde presionar para causar dolor. Hace mucho tiempo que no la veo en un evento social. Arturo tragó saliva. Clara ha estado ocupada con proyectos personales. ¡Qué lástima!, murmuró Margarita, aunque su tono sugería todo lo contrario. Ella era una mujer tan elegante. Siempre supo cómo comportarse con clase. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Laura sintió una punzada de irritación. ¿Por qué todos seguían comparándola con esa mujer descolorida? Arturo le había dicho que Clara era aburrida, sosa, una esposa que se contentaba con quedarse en casa leyendo libros en lugar de acompañarlo a eventos importantes. Para Laura, esto solo demostraba que algunas mujeres nacieron para brillar, mientras que otras nacieron para desaparecer. Arturo, necesito hablar contigo sobre el proyecto de la Marina, interrumpió Ricardo Alonso, uno de los socios minoritarios de la empresa. El alivio en el rostro de Arturo fue instantáneo. Mientras los hombres se alejaban para discutir negocios, Laura permaneció sola en el centro del salón, sintiéndose como una reina en su trono. Los flashes de los fotógrafos sociales la encontraban constantemente, y ella sabía que sus fotos estarían en las revistas del corazón la semana siguiente. La nueva pasión de Arturo del Valle, o el empresario bien acompañado, ya podía imaginar los titulares. El champán burbujeante fluía generosamente entre los invitados, y Laura no se contuvo. Con cada sorbo, se sentía más segura, más en control de la situación. Se acercó a un grupo de mujeres de la alta sociedad que conocía superficialmente de salones de belleza y gimnasios en los barrios más ricos de la ciudad. «Laura, qué vestido tan impresionante», comentó Patricia Montero, la esposa de un juez federal. «Valentino, un regalo de Arturo», respondió Laura, asegurándose de enfatizar la intimidad. «Él tiene un gusto tan refinado para elegir la ropa de mujer». Las mujeres intercambiaron miradas cómplices. Todas sabían lo que eso significaba. Arturo del Valle estaba exhibiendo públicamente a su amante, un comportamiento que, si bien no era poco común en esos círculos, todavía causaba revuelo cuando se hacía de forma tan descarada. ¿Y cómo te estás adaptando a tu nueva posición? La pregunta de Patricia tenía un doble sentido, y todas se rieron discretamente. «Perfectamente», respondió Laura, levantando la barbilla. «De hecho, siempre me he sentido más en casa en este ambiente que ciertas personas que se aíslan en casa». El comentario malicioso sobre Clara no pasó desapercibido. Las mujeres presentes conocían bien el código no escrito de la alta sociedad. Cuando una esposa dejaba de aparecer en los eventos, generalmente significaba que había perdido la batalla ante una rival más joven y ambiciosa. Al otro lado del salón, Arturo intentaba concentrarse en la conversación de negocios, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Laura. Una parte de él se sentía orgullosa de estar con una mujer tan joven y atractiva. Era una confirmación de su virilidad y éxito. Otra parte, sin embargo, comenzaba a cuestionar la sensatez de exponer tan abiertamente su relación extramatrimonial. «Es bonita», comentó Ricardo, siguiendo la mirada de Arturo. «Pero, ¿no crees que es arriesgado traer a la amiga a un evento de esta magnitud?» «Laura no es solo una amiga», replicó Arturo, más a la defensiva de lo que pretendía. «Tenemos una relación seria». «¿Seria?». Ricardo levantó una ceja. «¿Y tu esposa lo sabe?». Arturo desvió la mirada. Clara lo sabía, por supuesto. ¿Cómo no iba a saberlo? Los rumores habían sido rampantes durante meses, y él ni siquiera se molestaba en ser discreto. Pero Clara, fiel a su naturaleza reservada, no había montado escenas ni amenazas. Simplemente se había retirado aún más,
lo que Arturo había interpretado como una aceptación tácita de la nueva situación. Clara entiende que nuestro matrimonio ha evolucionado a algo diferente, murmuró, bebiendo su whisky escocés. En verdad, Arturo se había casado con Clara Morales hace 15 años por razones prácticas. Ella provenía de una familia tradicional, con conexiones importantes en el poder judicial y la política, conexiones que fueron cruciales para el crecimiento de su negocio. Clara era inteligente, culta, una esposa perfecta sobre el papel. Pero a medida que pasaban los años, Arturo comenzó a verla como parte del mobiliario, siempre presente, siempre confiable, pero sin el brillo y la emoción que había comenzado a buscar en otros lugares. Laura representaba todo lo que su esposa no era: espontánea, sensual, impresionable. Cuando la conoció en una fiesta de una firma de abogados, donde ella trabajaba como recepcionista, se sintió inmediatamente atraído por su juventud y su sed de ascenso social. Era fácil impresionarla con cenas caras y regalos lujosos. Era fácil ser el héroe en la vida de alguien que venía de un apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Tetuán. ¡Arturo! La voz de Laura lo llamó de vuelta al presente. Se acercaba con una sonrisa radiante, seguida por un hombre más joven que él reconoció como Julián Moncada, heredero de una de las mayores fortunas del país. Julián me estaba contando sobre la nueva colección de arte que adquirió recientemente, dijo Laura, con los ojos brillando de interés. Picasso, Van Gogh, es fascinante. Arturo sintió una punzada de irritación. Laura estaba coqueteando descaradamente, y Julián, conocido por su reputación de mujeriego, parecía dispuesto a corresponder. Era humillante tener que competir por la atención de su propia amante en público. Laura, necesitamos hablar con los organizadores del evento, la interrumpió, tomándola del brazo. Pero Arturo, Julián me estaba invitando a ver su galería privada, protestó ella, haciendo un puchero. En otro momento, respondió Arturo secamente, alejándola del joven heredero. Mientras caminaban por el salón, Laura le susurró al oído. No necesitas estar celoso, mi amor. Sabes que eres el único hombre en mi vida. Las palabras se suponía que lo tranquilizarían, pero Arturo sintió una creciente inquietud. Había algo en la actitud de Laura esa noche. Una confianza excesiva, una presunción de que su lugar estaba garantizado, que lo molestaba profundamente. Junto a la mesa principal, donde estaban los organizadores del evento y algunos políticos importantes, Arturo vio a Carlos Otero, un influyente periodista de sociedad. El hombre los observaba con obvio interés, ya redactando mentalmente la nota que aparecería en su columna al día siguiente. Arturo del Valle, ha pasado un tiempo. ¡Qué bien! Carlos se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Y esta encantadora joven debe ser la señora del Valle? El silencio que siguió fue ensordecedor. Arturo sintió que su rostro se enrojecía, mientras Laura, lejos de avergonzarse, sonrió aún más. Todavía no, respondió con una risita. Pero quién sabe, quizás pronto. La insinuación fue clara como el cristal. Laura no solo se contentaba con ser la amante. Tenía planes más grandes, y estaba anunciando estos planes a uno de los chismosos más peligrosos de la ciudad. Arturo forzó una risa nerviosa. Charles, ¿sabes que Laura Campos? Claro que sí. Es una de las periodistas más respetadas en la ciudad. Es un gran placer, dijo Carlos, besando la mano de Laura con una galantería exagerada. Me imagino que tendremos mucho de qué hablar en los próximos tiempos. La amenaza velada no pasó desapercibida para Arturo. Carlos Otero tenía el poder de hacer o deshacer reputaciones con una sola columna. Si decidía convertir la situación en un escándalo, las consecuencias podrían ser devastadoras, no solo para su imagen pública, sino para su negocio.
Mientras hablaban, el salón continuó llenándose. Políticos influyentes saludaban a empresarios. Mujeres de la alta sociedad presumían de sus últimas adquisiciones de joyas y alta costura, y la orquesta tocaba valses clásicos que creaban una banda sonora perfecta para ese teatro de las apariencias. Laura estaba en su elemento. Saludaba a conocidos, posaba para fotos, saludaba a personas importantes como si fuera, de hecho, la Señorita del Valle. Cada gesto fue calculado para solidificar su posición, para dejar claro que no era solo una aventura pasajera, sino la nueva realidad en la vida de Arturo. Pero en la parte trasera de su ambiciosa mente, Laura no podía ignorar por completo los susurros que escuchaba al pasar. ¿Dónde está Clara Morales? ¡Qué vergüenza! Pobre Clara siempre fue una mujer tan distinguida, porque todos insistían en hablar de esa mujer. Laura nunca la había conocido personalmente. Arturo siempre decía que Clara prefería evitar los conflictos y las confrontaciones. Para ella, esto solo confirmaba su superioridad. Mientras Clara se escondía en casa, ella estaba brillando en los salones de la alta sociedad. Lo que Laura no sabía era que en ese mismo momento, a solo unas pocas cuadras de distancia, Clara Morales estaba preparándose meticulosamente para su propia entrada al Gran Club Imperial. Y cuando llegara, nada volvería a ser igual. ¿Crees que una persona puede ser completamente traicionada y aún así lograr ganar? ¿Qué harías en una situación como esta? Deja tu opinión en los comentarios. El regreso de la reina al trono. El salón del Gran Club Imperial estaba en su apogeo cuando Clara Morales hizo su entrada. La orquesta tocaba un vals de Strauss, las parejas bailaban elegantemente en el centro del salón, y el zumbido de las conversaciones creaba una sinfonía de civilidad bien educada. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz dorada sobre los impecables vestidos y esmóquines, creando una atmósfera de opulencia refinada. Arturo estaba cerca del bar, riéndose a carcajadas de una broma que acababa de contar Ricardo Alonso, cuando el primer susurro llegó a sus oídos. «Clara ha llegado». La sonrisa se congeló en su rostro. Se giró lentamente, buscando la figura familiar de su esposa, pero no pudo encontrarla entre la multitud. Una parte de su cerebro aún esperaba que fuera un rumor, que alguien hubiera confundido a una morena con un vestido negro con Clara. «Arturo». La voz de Laura sonó detrás de él, como el presagio de una tormenta. «Tu esposa se ve impresionante esta noche». Él se giró y vio a Laura con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El tipo de sonrisa que las mujeres de la alta sociedad usaban cuando estaban a punto de presenciar la humillación pública de alguien a quien consideraban merecedor. Fue entonces cuando la vio. Clara estaba entrando al salón principal con la serenidad de una reina que regresa a su palacio después de un largo exilio. Había algo diferente en ella, un aura de poder y autoconfianza que Arturo no recordaba haber visto nunca antes. El vestido negro de Chanel se ceñía a su silueta con una elegancia matemática. Las perlas de su cuello captaban la luz de una manera hipnótica, y su cabello castaño brillaba como la seda pulida. Pero lo más impresionante era su postura. Clara no caminaba, se deslizaba. Cada paso era deliberado, cada gesto calculado para lograr el máximo impacto. Y por donde pasaba, las conversaciones cesaban, las miradas se volvían, y un silencio respetuoso se extendía como ondas en un estanque. Arturo sintió que se le secaba la boca. En 15 años de matrimonio, nunca había visto a Clara dominar una habitación de esa manera. Era como si se hubiera transformado de un personaje secundario en la protagonista de su propia vida.
Al otro lado del salón, Laura estaba contando una anécdota a un grupo de esposas de empresarios cuando notó que su público se había distraído. Todas estaban mirando algo o a alguien detrás de ella. «¿Qué está pasando?», preguntó, girándose para seguir la dirección de sus miradas. Y entonces la vio también. Laura a menudo había imaginado cómo sería su primer encuentro con la esposa legítima de Arturo. En sus fantasías, Clara sería una mujer descolorida, visiblemente envejecida, claramente inferior en todos los sentidos que importaban. La realidad fue un shock brutal. La mujer que caminaba hacia ella irradiaba una elegancia natural que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Había algo casi aristocrático en su postura, una clase innata que hizo que Laura de repente se sintiera como una niña jugando a vestirse con la ropa de su madre. Clara saludó a los invitados con la gracia perfecta de alguien que nació en ese mundo. Un beso en la mejilla a Margarita Castillo. Un cálido apretón de manos con el senador federal. Una palabra amable para la esposa del juez. Cada interacción reafirmaba su posición en la jerarquía social, no como la esposa traicionada que busca simpatía, sino como la gran dama que regresa a su lugar legítimo. «¡Clara, querida!», la voz de Patricia Montero cortó el aire como una campana de cristal. La esposa del juez se acercó con los brazos abiertos, claramente conmovida de ver a su amiga después de meses de ausencia. «¡Qué inmensa alegría tenerte de vuelta! Te extrañamos mucho». El abrazo entre las dos mujeres fue cálido y genuino, en marcado contraste con las demostraciones artificiales de afecto que caracterizaban la mayoría de las interacciones en ese ambiente. Laura observó la escena con creciente incomodidad, dándose cuenta por primera vez de que Clara no era solo la esposa de Arturo. Era una figura respetada y querida por derecho propio en esa sociedad. «Patricia, estás radiante como siempre», respondió Clara, su voz melodiosa transmitiendo un tono de afecto genuino. «¿Cómo estás, Ricardo? Escuché que te ascendieron». Sí, estamos muy felices. Pero cuéntame de ti. ¿Dónde te has estado escondiendo todos estos meses? Se te echó mucho de menos». Clara sonrió con una elegancia misteriosa. «Me estaba ocupando de algunos asuntos personales. A veces una mujer necesita tiempo para reorganizar sus prioridades». La respuesta fue diplomáticamente vaga, pero cargada de un subtexto que no pasó desapercibido para las mujeres presentes. Todas sabían sobre la situación con Arturo y Laura, y ahora comenzaban a entender que la ausencia de Clara en los eventos sociales no se debía a la humillación o la desesperación, sino a la estrategia. Mientras Clara hablaba, Arturo permanecía paralizado cerca del bar. Una parte de él quería acercarse, saludarla como si nada hubiera cambiado, mantener la fachada de un matrimonio armonioso que siempre habían presentado en público. Otra parte, la cobarde y culpable, solo quería desaparecer. La decisión la tomó Laura. La joven, impulsada por una mezcla tóxica de celos, inseguridad y arrogancia juvenil, decidió que no sería eclipsada por una mujer mayor, por muy elegante que fuera. Después de todo, ella era la que estaba con Arturo ahora. Ella era la que llevaba los regalos caros, la que ocupaba su cama, la que tenía planes de futuro con él. «Arturo», susurró, tirando de él por el brazo. «Vamos a saludar a tu esposa. Es lo educado». Arturo tragó saliva. «Laura, tal vez este no sea el mejor momento». «Tonterías», replicó ella, ya caminando hacia el grupo que rodeaba a Clara. «Todos somos adultos civilizados aquí». Laura no se dio cuenta de que estaba a punto de cometer el error más catastrófico de su joven vida.
En su mente limitada, este sería el momento de su coronación oficial, cuando se presentaría como la nueva mujer de Arturo frente a la esposa anterior, estableciendo definitivamente el nuevo orden jerárquico. Clara vio el acercamiento de la pareja mucho antes de que se acercaran. Sus ojos se encontraron con los de Arturo por un breve momento, y él se encogió visiblemente bajo su mirada. Era como si ella pudiera ver a través de él, viendo toda la culpa, toda la vergüenza, toda la cobardía que llevaba consigo. Clara. Arturo forzó una sonrisa al acercarse al grupo. Su voz salió más aguda de lo que pretendía. ¡Qué sorpresa verte aquí! El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones cercanas cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia el trío, e incluso la orquesta pareció bajar su volumen. Era como si todo el salón estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. Clara miró a Arturo durante un largo momento, su expresión perfectamente serena. Cuando finalmente habló, su voz tenía la frialdad aguda del acero templado. Arturo, qué coincidencia tan interesante. Pensé que estabas en Barcelona esta semana. Una reunión importante con inversores. ¿No es eso lo que dijiste? La mentira quedó expuesta con una elegancia quirúrgica. Arturo había inventado esa excusa para explicar su ausencia de casa en los últimos días, cuando, de hecho, estaba en un hotel de lujo con Laura, preparándose para el baile. Ahora, confrontado con su propia deshonestidad en público, tartamudeó. La reunión fue cancelada, a última hora. ¡Qué lástima!, murmuró Clara, su tono sugiriendo todo lo contrario. Bueno, al menos no te perdiste un evento tan importante como este. Fue entonces cuando Laura decidió intervenir. La joven, malinterpretando el momento y pensando que Clara estaba siendo sumisa al no confrontar directamente la situación, dio un paso adelante con una sonrisa que pretendía ser comprensiva, pero sonaba condescendiente. «Tú debes ser Clara», dijo, extendiendo una mano con uñas rojas perfectamente cuidadas. «Soy Laura Campos. He oído hablar mucho de ti». El grupo a su alrededor contuvo la respiración colectivamente. Era un momento de tensión tan palpable que incluso los invitados más distantes comenzaron a acercarse discretamente, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Clara miró la mano extendida de Laura durante un momento que pareció eterno. Luego, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la saludó delicadamente. «Laura, sí, yo también he oído hablar mucho de ti». La frase fue pronunciada con tal elegancia que Laura tardó unos segundos en darse cuenta del veneno que contenía. «Arturo me dijo que trabajan juntos», continuó Clara, su voz manteniendo el tono perfectamente educado de la alta sociedad. «¿Algo sobre consultoría de desarrollo de proyectos?» Arturo abrió la boca para responder, pero Laura lo interrumpió, claramente ansiosa por establecer su verdadera posición. «Oh, somos mucho más que compañeros de trabajo». Se rió, un sonido agudo que resonó incómodamente en el silencio del salón. «De hecho, Arturo y yo tenemos una relación muy especial». Las palabras salieron de su boca con la confianza de alguien que creía que estaba revelando una verdad que le daría poder sobre la situación. En cambio, acababa de caer en la trampa más elegante jamás construida en un evento social de Madrid. Clara inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera procesando una pieza de información particularmente interesante. «Ah, ya veo», dijo, su voz aún manteniendo esa cortesía mortal. «Qué valiente, de tu parte, hacer esto público de esta manera». La palabra valiente fue pronunciada de tal manera que sonó exactamente como su antónimo. Laura comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal, pero su juventud e inexperiencia
no le permitieron decodificar por completo los matices de la conversación. Arturo, por otro lado, estaba pálido como el papel. Conocía a Clara lo suficientemente bien como para reconocer las señales de peligro. El tono excesivamente educado, la sonrisa que no llegaba a los ojos, la postura erguida y controlada. Estaba furiosa, pero expresaba esa furia a través de los códigos refinados de la alta sociedad, lo que la hacía infinitamente más peligrosa que cualquier arrebato emocional. Clara intentó intervenir. Tal vez deberíamos... Oh, Arturo, lo interrumpió suavemente. No hay necesidad de avergonzarse entre personas civilizadas. Se volvió hacia Laura con un interés renovado. Dime, querida, ¿cuánto tiempo llevan ustedes dos trabajando juntos? Laura, interpretando la pregunta como una oportunidad para establecer su supremacía, respondió con orgullo juvenil. Alrededor de 8 meses. Arturo ha sido un mentor maravilloso. Mentor, repitió Clara, como si saboreara la palabra. Qué término tan interesante para describir la relación. El aire en el salón estaba tan cargado de tensión que incluso los camareros habían dejado de circular con las bandejas de champán. Docenas de ojos estaban fijos en el trío, y Carlos Otero, el periodista de sociedad, observaba todo desde una distancia estratégica, claramente tomando notas mentales para su columna del día siguiente. Laura finalmente explotó. ¿Y qué lugar es ese? ¿El lugar de la esposa sumisa que acepta todo en silencio? El salón entero contuvo la respiración. Era la primera vez que alguien confrontaba a Clara directamente. Y todos querían ver cómo respondería. Clara sonrió. No la sonrisa elegante y controlada que había mantenido toda la noche, sino una sonrisa genuina, casi divertida. «Oh, mi dulce niña», dijo, su voz con una mezcla de lástima y condescendencia. «Realmente no lo entiendes, ¿verdad? ¿Crees que estoy aquí como la esposa humillada, tratando de recuperar a un marido infiel?» Hizo una pausa, sus ojos recorriendo todos los rostros a su alrededor. «No vine aquí a luchar por Arturo, vine a devolvértelo». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se podía escuchar el sonido de los zapatos de los camareros en el mármol. ¿Devolverlo?, repitió Laura confundida. «Sí, querida, puedes quedártelo». Clara hizo un gesto elegante con la mano, como si estuviera entregando un regalo no tan deseable. «De hecho, insisto en que te lo quedes. Después de todo, ambos se merecen el uno al otro». Arturo finalmente encontró su voz. «Clara, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando de libertad, Arturo, la tuya y la mía». Abrió su bolso de Hermes y sacó un sobre sellado. «Los papeles de divorcio fueron presentados ayer. Deberías recibir la notificación oficial el lunes». El sobre pasó de mano en mano, como una granada con el pasador quitado. Arturo lo sostuvo con los dedos temblorosos, su rostro expresando un shock absoluto. Pero ni siquiera hablamos de esto». «Sí hablamos. Durante 8 meses, Arturo. Cada vez que llegabas a casa con el perfume de otra mujer. Cada vez que mentías sobre dónde habías estado. Cada vez que me tratabas como un mueble que decora la casa, pero no participa en la vida que sucede dentro de ella». La voz de Clara se mantuvo serena, pero había acero templado en cada palabra. La conversación fue larga y unilateral, pero sucedió. Laura miró a Arturo, esperando que él protestara, que declarara su amor por ella, que confirmara los planes de futuro que habían hecho juntos. En cambio, él miró el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «¿Cuánto quieres?», fue lo primero que logró decir. La pregunta reveló tanto sobre su carácter que varias mujeres presentes hicieron expresiones de disgusto apenas disimuladas. «Oh, Arturo», dijo Clara,
sacudiendo la cabeza con falsa tristeza. Siempre reduciendo todo a dinero. No quiero tu dinero, cariño. Tengo el mío. ¿El tuyo? Sí. La herencia de la abuela Beatriz, que siempre asumiste que era insignificante porque solo eran cosas de mujeres como bienes raíces y acciones, en realidad vale más que tu empresa. Ella sonrió. Mucho más. El shock en el rostro de Arturo fue cómico. Durante 15 años, había asumido que él era el único proveedor de la familia, el único con recursos significativos. Descubrir que su esposa no solo era financieramente independiente, sino potencialmente más rica que él, fue un golpe devastador para su ego masculino. Además, continuó Clara casualmente, mi negocio de consultoría de arte ha crecido bastante en los últimos años. Clientes internacionales, ya sabes, personas que valoran la autenticidad y la experiencia. Laura finalmente entendió la dimensión completa de su humillación. Había apostado todo por un hombre que ahora descubría que no era ni la mitad del premio que ella había imaginado que era. ¿Entonces nos das tu bendición?, tartamudeó, intentando encontrar algún hilo de dignidad al que aferrarse. Oh, mi querida, no es exactamente una bendición, replicó Clara con una gentileza mortal. Es más como devolver un producto defectuoso a la tienda. La frase resonó en el salón como un disparo. Varias personas se rieron abiertamente, incapaces de contener su reacción ante la brutal elegancia de la respuesta. Arturo finalmente explotó. Clara, no puedes humillarme así en público. ¿Humillarte? Ella pareció genuinamente sorprendida. Arturo, cariño, no he hecho nada más que decir la verdad. Si la verdad es humillante, tal vez el problema no sea yo. Carlos Otero se acercó con su sonrisa de depredador social. Clara, ¿puedo tener una declaración para mi columna? Por supuesto, Carlos. Ella se giró hacia él con la gracia de una actriz experimentada. Puedes decir que estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida. A veces, cuando una puerta se cierra, nos damos cuenta de que en realidad nos estaba manteniendo cautivos en un lugar demasiado pequeño para nuestros sueños. ¿Y qué hay de los planes futuros? Me mudo a París la próxima semana. Tengo algunos proyectos interesantes esperándome allí. París. La palabra cayó sobre Arturo como una sentencia final. Clara no solo se estaba divorciando de él, literalmente estaba huyendo del país, poniendo un océano entre ellos. Laura, intentando un último movimiento desesperado, dijo: «Bueno, al menos ahora Arturo y yo podemos ser felices juntos sin secretos ni mentiras». Clara la miró con una mezcla de lástima y diversión. «Oh, mi dulce e ingenua niña», dijo, su voz llena de una condescendencia casi maternal. ¿De verdad crees que un hombre que engañó a su esposa contigo no te engañará con otra? La verdad de la afirmación golpeó a Laura como un puñetazo en el estómago. Miró a Arturo, buscando alguna señal de negación, alguna garantía de fidelidad futura. En cambio, vio a un hombre en pánico total, más preocupado por las implicaciones financieras del divorcio que por los sentimientos de cualquiera de las dos mujeres presentes. «Arturo», susurró, una clara súplica en su voz. Él no respondió. No pudo responder, porque en el fondo sabía que Clara tenía razón, y fue en ese momento de silencio absoluto cuando Clara Morales asestó el golpe final. «Bueno», dijo Clara, ajustándose las perlas del cuello con un movimiento elegante y definitivo. «Fue un placer aclarar todo esto. Ahora, si me disculpan, necesito despedirme de algunos queridos amigos antes de mi viaje». Hizo un gesto para irse, pero se detuvo como si hubiera recordado algo importante. «Oh, ¿y Laura?» La joven levantó la vista con esperanza, tal vez creyendo que Clara le ofrecería alguna palabra de reconciliación o consejo.
El vestido rojo te queda hermoso, pero para los eventos de caridad, los colores más sobrios son más apropiados. Es una cuestión de etiqueta social. La crítica final fue pronunciada con tal elegancia que incluso los observadores más experimentados necesitaron unos segundos para procesar completamente la brutalidad del comentario. Clara acababa de dar una lección de etiqueta en medio de una humillación pública, estableciendo definitivamente la jerarquía social entre ellas. Laura se quedó quieta, paralizada por la vergüenza, mientras Clara se alejaba con gracia. Arturo permaneció a su lado, pero era obvio para todos que estaba en un estado de shock, todavía procesando la velocidad con la que su vida se había desmoronado. Carlos Otero observó la escena con la mirada aguda de alguien que acababa de presenciar la historia social del año. Ya estaba redactando mentalmente el titular. La venganza elegante, como Clara Morales, convirtió la humillación en triunfo en el baile más comentado de la temporada. Mientras Clara circulaba por el salón, despidiéndose de los invitados, cada conversación reafirmaba su posición como la verdadera ganadora de la noche. Laura Moore la abrazó calurosamente. Querida, estuviste magistral. Nunca he visto a nadie mantener tanta clase en una situación tan delicada. Gracias, Laura. A veces, la elegancia es la mejor venganza. Patricia Montero se unió al grupo. París, qué romántico. ¿Tienes planes específicos allí? De hecho, sí. Los ojos de Clara brillaron con un genuino entusiasmo. He sido invitada a ser consultora de arte para una galería muy prestigiosa. Y también hay otras posibilidades interesantes. La misteriosa sonrisa en su rostro sugería que había mucho más en la historia, pero Clara no estaba dispuesta a dar detalles. Dejaría que la imaginación de los demás llenara los espacios en blanco. Al otro lado del salón, Laura finalmente comenzó a moverse, como una sonámbula despertando de una pesadilla. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que se había convertido en el centro de un tipo de atención muy diferente. No admiración, sino lástima mezclada con malicia. Los susurros seguían sus movimientos. Pobrecita, no sabía en lo que se metía. Creía que iba a entrar en la alta sociedad por la puerta de atrás. Arturo siempre tuvo un gusto cuestionable en las amantes. Cada comentario era como una puñalada en su orgullo. Laura había llegado al baile creyendo que sería coronada como la nueva reina. En cambio, fue desenmascarada públicamente como una pretendienta ingenua e inadecuada. Arturo intentó acercarse a ella. Laura, hablemos en privado. No. Ella se apartó como si fuera contagioso. No me toques. Tú me mentiste sobre todo. Las lágrimas comenzaron a correr por el perfecto maquillaje de Laura, creando rastros oscuros en sus mejillas. La comprensión de que había sido solo una más en una larga fila de mujeres desechables fue devastadora para alguien que siempre se había considerado especial. Laura, por favor, déjame explicarte. Arturo intentó de nuevo, pero su voz sonaba desesperada y poco convincente. ¿Explicar qué? ¿Que soy la desechable? ¿Que nunca fui especial? ¿Que nunca tuviste la intención de casarte conmigo? Su voz se hizo cada vez más fuerte, atrayendo aún más miradas. Renuncié a mi trabajo, me mudé de mi apartamento, le dije a mi familia que me iba a casar con un empresario importante. La confesión pública de su ingenuidad solo profundizó su humillación. Algunos invitados movieron la cabeza con lástima, mientras que otros intercambiaron miradas de «te lo dije», típicas de la alta sociedad cuando sus predicciones se confirman. Julián Moncada, el joven heredero que había coqueteado con ella antes, se acercó con una sonrisa condescendiente. «Laura, no seas tan desesperada. Arturo siempre fue conocido por sus aventuras temporales.
No debiste haberte apegado tanto. La observación, si bien pretendía ser reconfortante, solo confirmó que toda la sociedad sabía sobre la reputación de Arturo, excepto ella. Laura se dio cuenta de que había sido la última en enterarse de su propia relación. Mientras tanto, Clara continuó su triunfante gira de despedida. Cada conversación revelaba más detalles sobre sus planes futuros, pintando la imagen de una mujer que no solo había escapado de un matrimonio infeliz, sino que había planeado meticulosamente su ascenso a una vida mejor. La Galería Dubois es una de las más respetadas en París, le dijo a un grupo de entusiastas del arte. Quedaron impresionados con mi trabajo en la exposición Monet Newman el año pasado, lo que no mencionó, pero que descubrirían más tarde a través de los canales de chismes internacionales, fue que Pierre Dubois, el dueño de la galería, era un viudo aristocrático de unos 40 años que se había sentido cautivado no solo por la experiencia profesional de Clara, sino también por su elegancia personal. Margarita Castillo apartó a Clara a un rincón más privado. «Querida, ¿puedo hacer una pregunta indiscreta? Este traslado a París, ¿hay alguien esperándote allí?» Clara sonrió con un misterio calculado. «Digamos que hay posibilidades interesantes. Un hombre que valora la inteligencia tanto como la belleza, que entiende que una mujer puede ser una compañera, no solo un adorno. Francés, con la elegancia que solo los franceses poseen. Y bajó la voz de forma conspiradora, con recursos que hacen que el negocio de Arturo parezca un bazar de barrio». Margarita estaba encantada. «Querida, eres simplemente inspiradora. Convertir la traición en liberación, la humillación en triunfo, es una obra de arte». Al otro lado del salón, Arturo finalmente logró calmar a Laura lo suficiente para una conversación más privada. Se alejaron a una de las salas más pequeñas del club, lejos de las miradas curiosas. «Laura, sé que debes estar confundida, pero podemos superar esto». «¿Superar esto?» Ella lo miró con incredulidad. «Arturo, me hiciste quedar como una tonta durante 8 meses. Me hiciste creer que era especial, que tenía un futuro contigo. Y lo tienes. Ahora que Clara está pidiendo el divorcio, finalmente podemos estar juntos oficialmente. ¿Con qué dinero?» La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. «¿Escuchaste lo que dijo? Es más rica que tú. En el divorcio, podrías perder la mitad de todo lo que tienes». La realidad financiera golpeó a Arturo como una bofetada. Durante años, había asumido que controlaba todas las finanzas de la pareja. Descubrir que Clara no solo tenía sus propios recursos, sino que eran superiores a los suyos, fue un shock devastador. «Eso no puede ser verdad», murmuró. «Las acciones, los bienes raíces, son solo herencias familiares. Herencias que valen más que tu empresa». Laura estaba empezando a ver a Arturo por quien realmente era. No el empresario exitoso y poderoso que había imaginado, sino un hombre de mediana edad que acababa de descubrir que su esposa era su activo más valioso. Y la había perdido. En ese momento, Carlos Otero apareció en la puerta de la sala. «Arturo, ¿puedo tener una palabra para mi columna de mañana?» «No hay nada que comentar», respondió Arturo secamente. «Oh, claro que sí». La esposa más elegante de la sociedad de Madrid, anunciando su mudanza a París, uno de los divorcios más civilizados que he presenciado. Es una historia fascinante. Carlos no estaba realmente pidiendo permiso. Les estaba informando que la historia se publicaría con o sin la cooperación de Arturo. «¿Y tú, Laura?» Carlos se giró hacia ella con interés periodístico. «¿Algún comentario sobre los acontecimientos de la noche?» Laura miró a Arturo, esperando que él la defendiera, que declarara públicamente sus planes de futuro juntos. En cambio,
Él pareció encogerse aún más. Claramente no estaba dispuesto a comprometerse públicamente con ella después del desastre de la noche. La falta de apoyo fue la gota que colmó el vaso. Laura se dio cuenta de que había perdido no solo la batalla contra Clara, sino también cualquier posibilidad de futuro con Arturo. Era demasiado cobarde para defenderla cuando ella lo necesitaba, demasiado débil para asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Mi único comentario, dijo, enderezando sus hombros con una dignidad recién descubierta, es que algunas lecciones de vida son demasiado caras para que valgan la pena. Con esas palabras, Laura abandonó la sala, dejando a Arturo solo con Carlos Otero y el peso de sus propias elecciones. El nuevo amanecer de una reina. 3 años después. París. El apartamento en el Distrito 16 tenía vistas a la Torre Eiffel y estaba decorado con una combinación perfecta de elegancia francesa y sofisticación española. Clara Morales, ahora Clara Dubois, estaba sentada en la terraza, bebiendo café mientras observaba a sus gemelos de 2 años, Enrique y Beatriz, jugar en el jardín privado. Pierre Dubois entró en la terraza con una bandeja con croissants frescos y el periódico de la mañana. «Mon amour», dijo, besando suavemente la frente de Clara. «Hay un artículo interesante aquí sobre España». Clara sonrió, aceptando la taza de café que él le ofreció. A sus 38 años, irradiaba una felicidad que nunca había experimentado durante sus 15 años de matrimonio con Arturo. Pierre no era solo un marido mejor, era un verdadero compañero, alguien que respetaba su inteligencia y ambición tanto como admiraba su belleza. ¿Qué tipo de artículo? Sobre bancarotas corporativas. Parece que una empresa inmobiliaria llamada Negocios del Valle cerró sus puertas el mes pasado. ¿Arturo? Aparentemente. El artículo menciona una mala gestión financiera y demandas. El propietario, Arturo del Valle, está siendo investigado por irregularidades fiscales. Clara no sintió placer por la noticia. Esa fase de su vida estaba completamente superada. Pero había una cierta justicia poética en el hecho de que Arturo, que siempre se había considerado financieramente superior a ella, lo había perdido todo debido a su propia incompetencia. ¿Y la joven con la que estaba esa noche en el Gran Club Imperial? Preguntó Pierre, que conocía toda la historia. ¿Laura? Clara pensó por un momento. Oí que se casó con un dentista en Sevilla. Aparentemente, aprendió la lección de no apostar por caballos perdedores. Pierre se rió, un sonido rico y cálido que resonó en la terraza. Eres terrible, mi amor, pero es justicia poética, como decimos. Enrique corrió hacia la mesa, hablando una adorable mezcla de español y francés. «Mami, mira, recogí una flor para ti». Clara recogió a su hijo, aceptando la pequeña margarita que había recogido en el jardín. Beatriz pronto se unió a ellos, exigiendo la misma atención. «Mes petit trésor», murmuró Pierre, observando la escena con obvia adoración. Esta era la vida que Clara había construido para sí misma, no como venganza contra Arturo, sino como recompensa por su propio coraje. Había transformado la traición en liberación, la humillación en oportunidad y un final en un nuevo comienzo. La Galería Dubois se había convertido en una de las más prestigiosas de París bajo su curaduría y estaba esperando su tercer hijo, una niña a la que llamarían Sofía, en honor a la abuela que le había dejado la herencia que hizo posible su independencia. Mientras veía a sus hijos jugar en el jardín parisino, Clara reflexionó sobre la noche en el Gran Club Imperial de hacía 3 años. Había planeado cada detalle de esa humillación pública, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera victoria no había sido destruir a Arturo y a Laura esa noche. La verdadera victoria
era esto: una vida construida en sus propios términos, con un hombre que la amaba por completo, hijos que llenaban su corazón y una carrera que satisfacía su alma. Al final, Clara Morales había descubierto que la mejor venganza no es la destrucción de tus enemigos, sino la construcción de una vida tan espectacular que hace que todo lo que hicieron para intentar disminuirte sea irrelevante.